Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje muy bonito, la ruta La Serena-Santiago en un bus premium de Plus Chile. ¡Una belleza! Me encanta venir a La Serena, creo que he venido varias veces y tanto de paseo por el día como en viajes más largos hay playa y hay atardeceres muy hermosos. Estuve de vacaciones con mi papá y mi abuela, esto es del verano 2021. Ellos se vinieron antes y yo me quedé un par de días más porque quería viajar en el bus de este viaje, pero solo salía en un día de la semana. Entonces me tuve que castigar viendo estos atardeceres por unos días más. No es que me pueda quejar mucho, ¿cierto? Es un placer estar en La Serena, es un placer ver estas puestas de sol, escuchar el mar y ver todo esto. Así que disfrutemos juntos. Día viernes de la mañana en el terminal de buses de La Serena. Está algo nublado como de costumbre. Ahora me tocaba volver. Había muchos buses bonitos. Hay muchas empresas de buses en La Serena. Mucha competencia. Entonces para uno que le gusta esto del transporte, en La Serena puedes ver y viajar en muchos buses geniales. Siempre hay algo novedoso. Y a esa hora había muchos buses a Santiago que venían desde otras ciudades más del norte. Pues no mostraré mucho porque ya lo mostré en otro episodio. Hay un capítulo de Mirando Buses con mucha variedad, quedó súper bueno, así que no me centraré en esta parte. Pero a efecto del viaje, lo más interesante es que el bus tenía salida a las 9:30 horas. Yo llegué temprano y estaba atento a ver en qué andén llegaría, también buscando la mejor forma de grabarlo, de tomarle una buena foto, porque es un poco azaroso, uno no sabe a qué andén llegará, podía ser a cualquiera. Plus Chile tenía 3 buses premium en ese momento, ahora tiene más y me alegré mucho cuando lo vi llegar. El único bus Modaza Seu 3 con servicio premium en Chile, una hermosura. Es un bus súper elegante y bonito, si en la cámara se ve bonito, en vivo se ve mucho mejor todavía. Antes de subir, como siempre, me puse a tomar fotos, a grabar los detalles exteriores de este bus. Me gusta mucho el color que tiene, ese color negro con letras doradas y blancas. En el video se ve bonito, insisto, pero en el terminal se ve mucho mejor, te da más presencia, se ve muy elegante. La empresa también tiene varias tecnologías en materia de seguridad de la conducción y también para el tema de la seguridad en el ámbito sanitario. Por ese lado, este bus no solo es bonito, sino que también es algo más seguro. Ya cuando terminé de grabar todo lo que pude, tenía que subir, porque si no iba a quedarme abajo, ya era como el último pasajero por subir. Este viaje es La Serena-Santiago, son 6 horas de trayecto y algo menos de 500 kilómetros, y el bus tenía la ruta completa Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Santiago. Entré al bus, varios pasajeros bajaron en La Serena. En La Serena quedaron pocos pasajeros dentro del bus. El primer piso estaba casi vacío. Tenía asientos salón cama de cuero, son butacas cómodas y tienen unas cortinas de privacidad en el techo. Pero como yo les conté al comienzo, esto es un bus premium. Por definición, este bus premium tiene asientos con reclinación completa de 180 grados. Y esos asientos están en el segundo piso. Hay que subir. El segundo piso del bus Modaza estaba casi vacío. La ventana panorámica estaba ocupada, pero en el resto de los asientos casi no había pasajeros. Son 20 asientos premium para las personas afortunadas que viajan en esta zona, que viajamos en esta zona, porque esta vez yo también viajo. Hace tiempo que quería viajar y grabar este bus, desde que debutó, pero tardé un tiempo en coincidir y acá me ven, muy feliz. Yo viajé en el asiento 17, casi al final. Cada asiento tiene pantalla de entretenimiento individual, hay cortina de privacidad, puertos USB, un cubículo de separación y va a ser un viaje increíble. Yo estaba muy motivado y contento. Salimos del terminal de La Serena. Yo reconozco que si no es porque es este bus, lo más probable es que hubiera viajado más tarde, porque me gusta viajar después de almuerzo o en la noche. Pero como es un bus tan bonito y tan especial, puedo hacer una excepción. Pero una excepción nomás.
El pasaje lo compré en la agencia, me costó 20.000 pesos, cerca de 28 dólares, un precio súper conveniente pensando que es un bus premium y que es verano. Y también tengo mi ticket de equipaje. El bus avanza y circula por la ruta panamericana para llegar a la otra ciudad cercana, que es Coquimbo. La Serena y Coquimbo son una conurbación, uno de los núcleos urbanos más importantes de Chile. La Serena es más turístico y administrativo, Coquimbo es puerto, algo parecido a lo que sucede con Viña del Mar y Valparaíso. Y para uno como chileno, La Serena y Coquimbo es un destino de vacaciones muy potente. Viene mucha gente todos los años, hay mucho que disfrutar, la playa es grande y amplia, hay alojamientos para todos los gustos y precios, lo mismo con los panoramas. Cuando estaba en el terminal, escuché el sonido del tren y tuve la fortuna de alcanzar a grabarlo. Este tren de carga transporta mineral de hierro entre la mina El Romeral y el puerto de Guayacán en Coquimbo. No tiene horario fijo, pero a mí que me gusta esto, me encanta poder ver el tren y fue bonito verlo antes de salir de la ciudad. El tránsito entre La Serena y Coquimbo puede ser un poco caótico en verano, porque la infraestructura queda corta ante tantos autos y vehículos, pero para mí, que no viajo apurado, me servía para poder mostrar la península donde está la ciudad de Coquimbo, zona que vimos antes en el atardecer, pero que obviamente veíamos sin tanto detalle. Algo que me gusta de viajar en este lado es que veremos el mar, el hermoso océano Pacífico, que de Pacífico tiene el nombre porque toda esta zona, lo que ven cerrado en remodelación, todo esto fue afectado por un maremoto en 2015. Llegó la ola y arrasó con toda esta parte. Esa vez el mar dejó algunos barcos en las calles, incluso, o sea, los metió hasta adentro. El terminal de Coquimbo está en la cercanía de la caleta, de la ciudad donde están los pescadores, los paseos turísticos, esas cosas. A esa hora solo había buses rurales que van a pueblos cercanos, pero ya después fueron llegando más buses que iban a Santiago. Si el bus parecía vacío, en Coquimbo bajaron los pasajeros que estaban en los asientos del lado. Quedó más vacío todavía. Y para mí eso no es ningún problema, porque significaba que tenía chip libre. Tenía plena libertad para tomar fotos o grabar estos asientos premium de un bus que es exclusivo. Exclusivo en el sentido de que no hay muchos buses premium en Chile. O sea, hay buses y cada vez hay más empresas que apuestan por esto, pero en el global sigue siendo algo escaso. Incluso hay gente que no conoce este tipo de buses premium, que nunca los ha visto, ni menos sabe que puede comprar un asiento así y que puede salir conveniente. Este bus Modaza Zeus 3 tiene el privilegio de ser único en Chile, no hay otro bus igual. Existen varios buses Modaza Zeus 3, el modelo de bus, pero ninguno trae este tipo de asientos y tampoco ninguno vino de fábrica de esta manera. Este bus llegó de fábrica con todo esto. Fue una unidad que pidió especialmente Plus Chile para esta ruta, una apuesta novedosa e interesante. Tuve la fortuna de que los otros pasajeros no estaban, con eso enganché la cámara a uno de los reposapiés y pude grabarme usando este asiento. Siempre estoy improvisando trípodes con lo que tengo. Viajar solo y tomarse una foto así cuesta mucho, pero hay que tener creatividad e imaginación. Yo después congelo el video y con los fotogramas tengo las fotos. El viaje de La Serena a Santiago dura 6 horas y viajar así durante las 6 horas es una delicia, no se siente el viaje realmente. Desde este lado, si pones la cámara mirando hacia atrás, tienes unas vistas muy lindas de la bahía de la Herradura y del puerto de Guayacán. Todo esto también pertenece a Coquimbo, pero está en el lado sur, en el otro lado de la península. Es bonito, se ven cosas lindas por aquí. El mar nos acompañará durante varios kilómetros. Es mi primera vez viajando tan temprano y usualmente el tiempo atmosférico es así en esta zona. En la mañana hay nubes, es fresco, corre brisa marina, incluso algo de niebla, y después de mediodía comienza a despejar, sale el sol y tienes días muy bonitos. Vemos la playa cercana de Totoradillo, que por la nube no se ve, pero con sol las aguas toman un color turquesa muy lindo. Las ventanas están polarizadas y eso también cambia un poco los colores, pero es agradable, creo que tiene unos tonos agradables. En las tacas se veía más bonito, eso es como una playa exclusiva. Y esto que ven ahora se llama Laguna Adelaida, son aguas de una quebrada que baja desde los cerros. Hay varias quebradas que son ríos intermitentes, no permanentes digamos.
Cada asiento cama premium tiene una pantalla de entretenimiento. Un buen consejo es que tengas audífonos con el conector de 3,5 porque con eso puedes escuchar las películas, las canciones, todo. Yo siempre llevo uno en mis viajes por lo mismo. La pantalla es táctil, es un sistema de empresa Funtoro, hay catálogos con diferentes películas clasificadas por género y a mí lo que más me gusta realmente es poner música. Había conciertos en vivo, había discos completos de varios artistas. Es un sistema bien completo que Plus Chile tiene en estos buses premium, pero que también los tiene en otras categorías. Plus Chile tiene estas pantallas en asientos salón cama, los asientos de abajo traen pantallas en este bus e incluso algunos buses de esta empresa tienen pantallas en los asientos semicama, que es el servicio más económico. O sea, es algo que está en casi toda la empresa. A medida que avanzábamos, comenzábamos a ver algo de color celeste en el cielo, ya no había tantas nubes. Esta parte del trayecto no tiene muchas ciudades o pueblos, hay algunas casas perdidas por ahí, algunos cultivos de frutas, aunque como ven es una zona de estepa, no alcanza a ser desierto, pero tampoco hay mucha vegetación, y más encima hay una sequía que lleva muchos años con pocas excepciones. En 2011, hace mucho tiempo, yo hice un viaje por la región y los cerros estaban verdes, todo verde, pero fue un año excepcionalmente lluvioso y fue en primavera. Pero en verano va a haber esto siempre seco. Como normalmente viajo en el lado derecho, en el lado que mira hacia el mar, tenía estos asientos libres y aproveché de cambiar de asiento de forma temporal. Si no había nadie, podía hacer lo que quisiera. Me cambié porque esta parte del camino es muy bonita. Tenemos una cuesta, nosotros estamos bajando y tenemos que pasar sobre el río Limarí, que es uno de los ríos importantes de la región, que cruza Ovalle, el que hace que esta zona tenga este color verde tan bonito y tan escaso. Lo otro que me causa gracia y alegría, aunque veremos después los horarios, es que podía disfrutar de este bus y de este viaje en un trayecto diurno. Cuando este bus empezó a andar, si bien quería probarlo, no me convencía mucho el horario porque era un viaje de noche. El bus es negro, los asientos son negros, la ventana está polarizada. Y si viajas de noche, ¿qué voy a grabar? ¿Qué voy a ver? Eso me tiraba hacia atrás. Los buses premium y este bus en especial, con el horario que tenía cuando empezó a trabajar, son buses pensados para que el pasajero duerma toda la noche. Por eso es bonito estar en un bus así, pero mirando todos los paisajes, disfrutando de las bellezas que nos ofrece el camino. Esto es raro. Generalmente uno viaja de noche en este tipo de buses. Lo otro que fue bonito, que nos sale acá en el video, es que el asistente me conocía. Pude conversar con el asistente del bus, Juan Aguilera, a quien le mando un gran saludo. Conversamos de la vida, me contó su historia. Él conocía de mi trabajo por el canal de YouTube, como muchos de ustedes. Yo por lo general soy una persona callada, reposada, pero gracias a esta afición, también al sitio web, al canal de YouTube, a la gente que compra mis libros, entre otros, he podido conocer a personas maravillosas, historias que guardo en mi corazón, sonrisas, anécdotas. No siempre tengo mucho tiempo porque suelo trabajar mucho, pero agradezco tanto esta posibilidad de conversar, de compartir y de conocer. Como recuerdo, además de todas las fotos y videos de este bus maravilloso, en el peaje de Los Vilos el conductor paró para que le tomara fotos al bus. Esto es la foto de portada, épico, todo un gusto y también muy agradecido de la buena onda de los conductores Hendrix Peña y Julio Ramírez. De verdad, muchas gracias y que disfruten estas fotos. Después me fui a sentar y grabé un detalle del asiento. Este asiento modaza tiene un acolchado especial en la parte de la cabeza y también de la espalda. Es un detalle chico, pero en otros buses el asiento tiene cuero por todos lados. Este asiento es bien cómodo, lo van a disfrutar igual. Para reclinar los asientos, uno tiene que apretar el botón hasta el fondo y con el peso de la espalda cargas el asiento hacia atrás. Sobre el bus casi vacío, hay forma de entenderlo. Plus Chile es una empresa que desde que comenzó ha tratado de innovar, de mejorar el estándar de los viajes, de los buses. Y en estos servicios al norte de Chile, la empresa tenía desayuno, además de almuerzo y cena con comida caliente.
Son viajes largos, viajar desde Calama a Santiago son 21 horas mínimo. El servicio premium tenía esas comidas, frazadas, almohadas, además de estos asientos y las pantallas. Es un servicio de lujo, de primer nivel, pero con el tema sanitario solo queda el asiento y las pantallas. Entonces eso hace que la gente no lo esté eligiendo tanto, por lo menos para este tramo. Por eso no hay mucha gente haciendo el viaje, aunque sigue siendo muy buena opción. Es mejor opción que muchos otros buses que salían a la misma hora. En mi caso ya estábamos en la clásica hora de almuerzo, pero uno tiene que llevarse su propia comida. Yo tenía galletas, golosinas y lo más notable es el jugo de papaya. En La Serena, en el Valle del Elqui, hay cultivos de papayas. Estas frutas se venden en conserva, también como mermeladas, y en el caso de jugos es exquisito. Me encanta el jugo de papaya, sobre todo si está frío o helado. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Siguiendo con cosas premium, este canal es mi bitácora de viajes, de aventuras. Desde niño que hago estas cosas. Claro que he ido cambiando los formatos, porque antes tomaba fotos y escribía, pero siempre ando contando historias en los almuerzos de mi familia o con algunos amigos cercanos. Y ahí entra la otra faceta de escritor. Uno de mis últimos libros es este, Iris, el sonido de las caracolas, que tiene varias historias fantásticas. Algunas de ellas están ambientadas en esta región. Me gusta tomar locaciones reales y destacar esas cosas que por ser cotidianas pasan desapercibidas, pero que son tremendas, que son importantes. Me encanta poder hacer esto. Cuando niño soñaba con hacer mis propios libros, soñaba con viajar, con conocer diferentes transportes públicos, y estos videos, los libros, son la realización de esos sueños, de esas metas, de concretar esas cosas, aunque el camino nunca es fácil y a veces tienes que renunciar a muchas cosas para lograrlas. Pero si es lo que amas, creo que vale la pena saber escucharse y ponerse a trabajar con cariño en todo eso que te motiva. Del camino, una de las partes más lindas de ver es la playa de Chigualoco. En esta zona la carretera queda muy cerca de la playa y la puedes ver en toda su extensión. Nunca me he bajado ahí, no sé cómo será la playa, pero me imagino que es ventosa, debe correr mucho viento. Nunca he visto gente bañándose, pero de que es linda, es bellísima. Y me encanta verla, es uno de mis sitios favoritos de todo este viaje. Después de Chigualoco, unos kilómetros más allá, hay otra playa hermosa llamada Playa Amarilla. También, no se ve mucha gente en esta playa. Son playas lindas y no muy concurridas porque están lejos de la ciudad. No tienen lugares para comer, no tienen baño, no tienen nada. Son peladas. Todo esto nos indica dos cosas. La más importante es que estamos llegando a la ciudad de Los Vilos. Y la segunda es que en Los Vilos este bus para a tomar a algunos pasajeros. Los Vilos es una parada habitual de todos los buses que hacen el viaje La Serena-Santiago. Mucho más si traen asientos vacíos. Es una ciudad pequeña, bonita, tiene playa, tiene puerto y es la ciudad costera más grande que veremos. En el lugar donde paran los buses hay montones de casas que llamaremos picadas. Son restaurantes que sirven comida casera a un precio económico, generalmente con porciones contundentes, porciones de camionero. Qué ganas de bajar a comerme un almuerzo de esos que te dejan rodando. Pero bueno, por mientras, veamos la ficha y de ahí seguimos con el viaje. El bus es un Modaza Zeus 3, chasis Scania K400, llegó en enero de 2018. Por dentro tiene 20 asientos cama premium en el segundo piso, junto con 12 asientos salón cama en el primer piso, todos con pantallas, puertos USB, cortina de privacidad. Este bus Modaza llegó para inaugurar el servicio premium de Plus Chile. Aparecen los primeros afiches y todavía lo ponen en redes sociales. El servicio comenzó en el verano de 2018 con la ruta La Serena-Coquimbo-Santiago. Además de asiento, el servicio incluía frazadas, almohadas y un pequeño desayuno. En diciembre de 2019 llegaron dos buses Marco Polo New G7 para hacer la ruta Santiago-Antofagasta y la ruta Antofagasta-Ovalle, con servicios cada cierto día de la semana. A lo anterior, además de desayuno, te podían dar almuerzo y cena caliente si correspondía por horario. Cuando yo viajé, Plus Chile solo tenía estos tres buses premium. Ahora en 2022, en febrero, llegó un bus, Buscar Vistabus DD, una belleza, es un bus sumamente hermoso y espero poder viajar en él alguna vez. Entonces tiene 4 buses premium. De horarios, el servicio original con el bus Santiago La Serena funciona casi todos los días. De Santiago sale a las 17:15
y vuelve desde La Serena a las 0:50 horas. Hay un bus extra el viernes y en la madrugada del lunes respectivamente. En rutas más largas hay buses Santiago-Calama como el bus de este viaje y otras rutas Ovalle-Calama que son las más frecuentes. Nuestro bus salió el jueves, por eso pasó el viernes en la mañana en La Serena y esa vez solo era un horario y solo podía tomarlo en día viernes y no había ningún otro día. Este viaje y episodio como siempre es presentado por mis libros. Ya conoces Iris, viste uno de mis libros, tengo otros más. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Puedes escribirme a cintarrotachille@gmail.com para comprarlos y con eso también me ayudas a seguir viajando. Retomamos la ruta. Estamos en la zona de Quillemarí, donde cruzamos el río del mismo nombre que viene desde la cordillera. Si ya han notado, estamos llenos de cerros, pero no hay muchos ríos grandes. A medida que avanzamos hacia el sur, que es la dirección que tiene el bus en este momento, cada vez habrá más vegetación y más humedad. El paisaje se irá transformando. Pasamos por fuera de la ciudad de Pichidangui, que es un balneario muy bonito, una playa bonita para venir de paseo o de vacaciones. Y un poco más allá, recordando la fecha del viaje, verano 2021, en el peaje de Pichidangui había un montón de autos y también algunos buses esperando poder pasar. Tanta aglomeración es por el control sanitario. En ese momento pedían pasaporte sanitario, el permiso de vacaciones, revisaban todo uno por uno. Era una aduana sanitaria. Afortunadamente ahora no es así, todo es muy expedito, pero en ese tiempo era así. De las demoras, por lo menos pudimos ver la salida de un hermoso bus de Andimar que también iba a La Serena. A todo este montón de autos nosotros le decimos taco, aunque la palabra taco puede tener muchos significados, como ocurre en el idioma español. Puede ser la comida mexicana, la parte de atrás de los zapatos, las notas adhesivas de las oficinas, también le decimos taco, y nuestro lado iba expedito por lo menos. Para salir de la región no había controles, no había problema. Pasamos por los muelles, también por fuera. El bus no entrará a ninguna ciudad, además de los vilos. Y en esta zona, el cielo comenzaba a despejarse un poco más. Veíamos el color celeste en algunas partes. La última vez que vemos el mar es en Pichicuy. Nos despedimos del mar, ha sido todo un gusto poder verlo y poder compartir esto con ustedes. Es lindo. El camino, la ruta panamericana, deja de estar cerca del mar para ir metiéndose en el valle, atravesando desde abajo las montañas de la cordillera de la costa. El paisaje cambia, vemos más árboles, más verde, más cultivos, todo se ve muy diferente. Y otro hito que pasamos es el túnel El Melón. Yo iba descansando, o sea, además de grabar, en algún momento me dormí, descansé bien, estaba muy relajado. Y cómo no relajarse con este bus vacío, el asiento 180 grados, estos paisajes bonitos. No, hermoso. En un momento interrumpí el descanso para ir al baño del bus. El baño de este bus Modaza tiene lo típico de los baños de bus: agua, jabón, inodoro. El baño estaba limpio. Bueno, igual quedábamos pocos pasajeros, eso ayuda a que se mantenga bien. Y ya con esto conocen un poco de cómo es el baño de este bus, que tiene urinario. Eso es como lo más notable que vi en el baño. Afuera, en el primer piso, había dispensador de alcohol gel. Igual yo siempre tengo alcohol en spray para las manos, me he acostumbrado a tocar las cosas y echarme alcohol. Y este bus Scania nos ha dado una linda aventura. Modaza en la carrocería. Todo lo visible del bus para los pasajeros, los asientos, la estructura del bus, mientras que el chasis es Scania. En los buses, la carrocería y el chasis es la plataforma de abajo con las ruedas, la transmisión, el motor. La carrocería y el chasis suelen estar separados, aunque hay fabricantes que los pueden hacer integrados, pero en América Latina generalmente está separado. En este caso, la carrocería es peruana, pero el chasis fue construido en Brasil. Después el bus sale de la fábrica en Perú, viene por la carretera hasta Chile y yo termino disfrutando de este pasajero tan querido por ustedes que les cuenta su historia. Vino exclusivamente para eso. Pasaron como 3 años hasta que yo pude probar, pero acá estamos. Eso sí, años atrás nunca me lo imaginé. Yo algo conté en Corte de Cinta, que es mi primer libro, ese querido primer fruto de este árbol andante. La vida da muchas vueltas y es impredecible. Imagínate, yo estaba estudiando administración,
Después de la universidad tendría un trabajo de oficina, con papeles, con muchas reuniones, quizá liderando equipos porque siempre me gustó concretar cosas, liderar personas y atreverme a hacer cosas que no estén hechas. En ese esquema de vida, viajar a cada rato, a placer, cuantas veces se me ocurra, no era ni siquiera una fantasía. Yo estudié mucho, me encanta aprender, estudiaba a conciencia queriendo hacer lo mejor posible, como quizás a muchos les ocurra. Pero en el metro, porque trabajé en el metro, estuve turnos completos parado en el torniquete. Y veía que todos hacían su vida, todos salían el fin de semana con su familia, con sus parejas, con sus amigos, pero que yo estaba ahí parado cumpliendo el turno. Me encantaba mi trabajo, fue una linda pasión, pero también me enseñó que no quería estar parado, no quería estar quieto y estaba estudiando para estar quieto en una oficina. Son esas contradicciones de la vida, contradicciones que todos vamos teniendo de crecer. Lo que antes nos gustaba, ahora no nos parece tan buena idea. Son cosas que pasan, uno va evolucionando, va creciendo. Y sabes, la vida no tiene rigideces. No hay nada firme, nada tan seguro, nada tan duradero. Y saber eso podía ser visto con tristeza, pero también lo podías ver desde el otro lado. La vida te pide ser flexible, pero a nadie le enseña flexibilidad. Yo le pedí a Dios un trabajo donde no tuviera que quedarme quieto, poder desarrollar a placer mis talentos, algo donde pudiera llegar al corazón de las personas, donde pudiera dejar una huella y donde pudiera compartir de lo mejor de mí, donde pudiera conocer a otras personas y nunca terminar de aprender. Pasaron muchas cosas, tal como ahora en el viaje hemos pasado otro montón de lugares, paisajes, cerros, playas. Y aunque a veces tengo achaques de adulto, porque nunca es fácil ser adulto, ahora que estoy quieto entre comillas por un rato, acostado en el bus, mirando esto al editar, no puedo dejar de pensar que he sido muy afortunado, que Dios contestó esa oración con creces y que ese Ariel de los 20 años ni en su mejor sueño habría imaginado tantos viajes, tantas aventuras, menos habría imaginado este Modaza Zeus 3 de Plus Chile porque no había Zeus 3 todavía. Ha sido maravilloso, ha sido muy bonito. Yo no sé a dónde me lleve la vida, no tengo la menor idea, pero vivo la vida con intensidad. Disfruto de cada cosa sencilla, disfruto de estos buses premium, disfruto de las micros viejas y destartaladas. Seguiré sonriendo, seguiré compartiendo y seguiré mirando estas cosas con tanto cariño, aunque a veces me falte tiempo para hacer todo lo que quiero, porque quiero hacer muchas cosas en la vida. Pasamos tantas cosas que ahora estamos en Santiago. Las micros de transporte público delatan que estamos llegando a la ciudad. Este viaje está llegando a su final, aunque nos quedan algunas cosas por ver todavía. Pasar los días con mi abuela, con mi papá, disfrutar de la playa y terminar este viaje con este bus premium es una cosa tan linda. Hay gente a la que le da pena llegar a Santiago, y claro, es entendible, se terminan sus vacaciones, pero con el diente que tenía, con el hambre que tenía, yo estaba feliz de llegar. Hemos llegado, el viaje ha terminado, agradezco su sintonía, espero que hayan disfrutado mucho de todo esto, de mis historias locas, de las cosas que les comparto en estas aventuras. Espero que vivan con alegría su vida, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en otro videíto por ahí. De verdad, muchas gracias por acompañarme. Chau, que estén muy bien. ¿Quieres salón cama abierto? ¿No se lo quieres grabar? Ya, bueno.